Le va, periodista especializado en muchos temas, pero puntualmente en el que nos toca ahora, porque hiciste una columna en el día de ayer, además tenés el libro Narcos a cuestas. Investigación es suficiente para poder decirnos quién es el Betito, porque está supuestamente una alerta poco menos alerta que pública, roja, parece. claro. Hasta el propio Ministerio del Interior se mostraba alarmado por la liberación este sábado de este, bueno, privado de libertad, llámenle como quieran. Bueno, ¿quién es el Betito? En ¿Quién verdad, es un hombre que tiene una carrera delictiva muy larga, a pesar de su juventud. Tiene 34 años. O sea que tiene un futuro por delante. Prometedor. Pero prometedor. Tuvo carrera delictiva como menor, luego con 22 años fue cuando la primera vez que lo procesan como mayor. Desde el año 2005 está preso, está alternando ahí con otros procesamientos que se dieron en el medio. Pero bueno, fue cimentando a su vez una carrera delictiva adentro de la cárcel. Exacto, ¿no? En contacto justamente con narcotraficantes y, bueno, criminales de otros países. Algunos, por ejemplo, el extinto Julio Guarteche decía de Betito que era una persona muy inteligente, con gran capacidad de organización, y otros bueno, comisionados carcelarios que han pasado por acá, me han dicho que si bien no pueden decir que es una persona inteligente, sí dicen que es una persona muy hábil y muy ambiciosa. En un momento le dijo a alguien, y eso trascendió luego porque en la cárcel es como un lugar donde se dice algo y después resuena y se corre, que él nunca más iba a caer preso por robo, por rapiña, que se iba a dedicar a algo más gordo, más grande, que estaba aprendiendo de eso, y eso es el narcotráfico, ¿no? ¿Era o no el nexo con los Queenies? Bueno, cuando los Queenies vinieron acá, se mantuvo algún tipo de contacto, pero no es así. Los mexicanos. Sí, pero no era así. En verdad, el Betito y su banda que está afincada, su grupo que está afincado en el Cerro Norte, se hacen fuertes allí, han distribuido droga, o se los ha acusado de distribuir droga en todo el país, e incluso trayendo desde Argentina, sobre todo pasta base. Sí, son los dueños de un territorio, manejan un territorio. En su prontuario, Antonio, figura, bueno, desde el 2001, por ejemplo, ¿no? Procesado con prisión por delito de tenencia de drogas. Sí. 2002, procesado por hurto en grado de tentativa, procesado por copamiento. En el 2006, procesado por uso de documento público falso en reiteración y porte y tenencia de armas. 6 meses después lo procesan por rapiña. Claro, cuando dice procesado, tampoco tenemos acá sentencia ejecutoriada, claro, ni tenemos, no sabemos si fue con prisión, sin prisión. Tú vas a encontrar allí que incluso uno de los últimos procesos que tiene es por incendio intencional. 2014, 6 del 11, procesado por provocar un incendio en la cárcel. En su propia celda. Hubo un proceso y ese proceso, porque no se hizo en el debido proceso, fue anulada la sentencia, o sea que no fue condenado por eso. Bien, porque también uno se pregunta con todo este prontuario cómo es que está pensada la ley, porque tengo entendido que Betito sale antes. Porque él trabajó durante la cárcel, hizo tareas por la ley que conmuta justamente trabajo. Y eso le va quitando días de la pena establecida que está cumpliendo. Exactamente, y eso es lo que ocurrió con él. Él, en verdad, dentro de la cárcel, mantuvo un perfil bajo. Porque aparte, o sea, a ver, mantenía un perfil bajo, pero todos sabían quién era también, ¿no? Pero y eso es importante. Ver, ¿manejaba o no manejaba desde la cárcel el negocio familiar? Sí. ¿Y eso de portarse bien en la cárcel? Bueno, yo digo adentro de la cárcel. Lo que pasa es que nunca lo pudieron demostrar. Han tenido escuchas, no puntuales de él directamente, pero sí por triangulación, pero nunca pudieron encontrar algo que lo vinculara directamente con eso. En el 2012, el juez especializado en crimen organizado, Néstor Valetti, en una conferencia que dio organizada por Buenos Aires, Universidad de Palermo, sobre narcotráfico y sociedad, señaló que Betito era el delincuente más peligroso de nuestro país,
que mantenía contactos con la banda brasileña Primer Comando, que está alojado en una cárcel de máxima seguridad, exclusiva para capos narcos, que de todas maneras, y a pesar de estar entre rejas, controla un peligroso grupo de sicarios conformado por medio centenar de hombres. Lo dijo un magistrado. Lo dijo Valetti. Luego de esa conferencia, y cuando se supo lo que había dicho Valetti, Betito se comunicó con un periodista de otro canal, donde dijo está loco, o sea... Es una huelga de hambre incluso, ¿no? Sí, había iniciado una huelga de hambre para decir que eso era mentira, pero lo cierto es que hay indicios de que ocurre así. En octubre pasado a una mujer vinculada al tema del narcotráfico, que tenía o que estaba vinculada al tema del narcotráfico, fue asesinada, un asesinato de tintes mafiosos. Delante de su hijo la encañonaron, le pegaron un tiro en la nuca, la metieron entre un auto, le prendieron fuego el auto y dejaron el anillo de la mujer arriba del auto para que supieran que la habían matado, quién era, que supieran quién era. O sea, dejaron una señal, cosa que, bueno, nosotros decimos, eso de México, eso de dónde es, pero es acá. Es acá. ¿Y quiénes resultaron procesados por eso? 3 hermanos del Betito y el cuñado. O sea, la organización... La hermana del Betito también está en Turillo Narcos, ¿no? Preso, sí. Estaba vinculado en ese episodio, justamente. La organización del Betito... Ahí cometió un error. Eso me decía ayer unos investigadores, me decían, el Betito debe estar muy enojado y muy caliente con sus familiares porque cometieron un error. Eso no debería haber pasado. Él aprendió mucho con los narcotraficantes extranjeros de cómo se deberían mover. Con los brasileños, cómo debían moverse en los barrios. O sea, en Brasil todos sabemos cómo se hacen fuertes en determinados lugares. Y acá nosotros estamos teniendo bandas afincadas en barrios. En el Marcón, en Villa Española, en el Cerro Norte. Todos los días lo vemos a diario. Bueno, pero a ver, discúlpenme, ¿no? Porque se supone que los titulares de prensa ahora era alarma o malestar en el Ministerio Interior, por la liberación anticipada, pero que le corresponde en definitiva por ley a Beto Suárez este sábado. ¿Por qué es esta sensación? Por todo esto que se dice, pero que no tienen forma de comprobar. Claro, se ha creado alrededor de él... Entonces, ¿por qué insistimos que es una realidad? Porque si a mí me dicen que si el titular es sale libre este sábado un narcotraficante, pues si es narcotraficante no puede estar libre. Entonces, ¿cómo nos manejamos? Pero si cumplió la condena, sí. Si cumplió la condena, sí. Pero entonces no es hoy un narcotraficante. No, yo a lo que voy, vamos a medir las palabras. No. Tampoco es creer en la rehabilitación del sistema ingenuamente. Pero tampoco es decir... Es que, a ver, lo del Betito es como un emergente, recién lo hablamos, es como un emergente de la situación que vivimos. Nosotros hoy tenemos en las cárceles uruguayas hay 11.650 presos. 11.650 presos. Sí, no hay tiempo. Uruguay tiene el mayor índice de presos per cápita de América Latina. 350, ¿no es? Por cada 100.000. Sí, 350 era el año pasado, capaz que ahora subió. Pero bueno, vamos a asumir esa cifra. El 70% de esos 11.650 cuando reinciden, el 70% de reincidencia. Y en el narcotráfico la reincidencia es casi del 100%. ¿No? Entonces, ese es el tema que tenemos que ver. Ese es el Uruguay que tenemos que ver. El Uruguay que teníamos y el Uruguay que tenemos ahora. El Uruguay del consumo de drogas que genera este círculo infernal en el cual hay solamente 2 soluciones posibles, como lo decíamos en el otro programa y lo volvemos a repetir hoy. O se liberaliza el consumo de drogas o se penaliza el consumo, pero esta zona gris en la cual el principal negocio ilícito del Uruguay es la venta de drogas y todos nos quedamos de brazos cruzados cuando el 100% de los delincuentes procesados vuelven a reincidir en el narcotráfico, es un círculo infernal. No hay una solución diferente a o legalizar todas las drogas o reprimir el consumo, porque es el consumo de drogas, son los drogadictos, las personas adictas a las drogas, las que generan este círculo de violencia. ¿Son las personas adictas a las drogas o son los narcotraficantes que son los que realmente se enriquecen? Pero si no hay consumo, pero nadie puede hacer el esfuerzo. Cada vez que hablamos de subir las penas a los narcotraficantes, hay resistencia dentro del y la responsabilidad del consumidor, y la responsabilidad del consumidor, y no hablo solamente del consumidor de pasta base, que quizás está en un nivel El adicto social. Es una persona que tiene una enfermedad, la adicción entonces requiere otras medidas de tratamiento. No lo vas a penalizar y no ofrecerle tratamiento. Y no puede hacer ningún esfuerzo para superar esa adicción. Y no puede hacer ningún esfuerzo para superar esa adicción.
¿O no es consciente el adicto, el cocainómano, no es consciente que con su vicio está generando este circuito infernal de violencia, de muerte? Es una enfermedad. No me parece que la discusión se centre en el adicto. Pero la enfermedad no se puede curar. Los narcotraficantes, hay que endurecer las penas a los narcotraficantes. ¿Hay que endurecer las penas para los narcotraficantes? Bueno, ¿y qué va a pasar ahora? Porque habrán escuchado hace poquito la ley que se promulgó a fin del año pasado, que por ejemplo, por este tema, por los reincidentes, es la ley exactamente la 19.446. La ley que remite a libertades anticipadas se promulgó en noviembre del 2016, que decía basta de libertades anticipadas para reincidentes, ¿no? Y además en determinado... Sí, bueno, igualmente no era retroactiva, o sea que no le aplica a los que hoy están cumpliendo condena por sentencia ejecutoriada si fue antes de fin de año pasado. Pero de todas maneras, ahora el nuevo Código Procesal Penal va a hacer caer por la vía de los hechos esta ley de noviembre del año pasado. Sí, lo que hablábamos con Subía algunas semanas atrás, ¿verdad? Eso mismo, un narcotraficante. Por lo tanto, hoy muertes tiene sobre sus espaldas? no hay ningún cambio legislativo, por lo menos, para prever qué se hace con el narcotraficante reincidente. Es una guerra perdida, es una guerra perdida. Me hace gracia porque los genios de la legalización de la droga dicen todo el tiempo, y empiezo por un autor que yo admiro, que es Vargas Llosa, que la guerra contra el narcotráfico está perdida en el mundo. Entonces, por eso hay que legalizar la droga, porque es la manera de terminar con la demanda al mercado ilegal. Ahora bien, por un lado decimos eso y por el otro lado decimos que hay que acentuar las penas contra los narcotraficantes. ¿Cuál es verdaderamente la solución? Nadie habla de atacar el consumo. Sin embargo, nadie habla de atacar el consumo. No, que ahora es la raíz del mal. La raíz del mal es el consumo. ¿Es el consumidor? Claro. ¿El responsable? Yo quiero aprovechar que está Antonio para hacer una pregunta que me parece que tiene que ver hasta con asuntos que como sociedad estamos obligados a plantearnos de una convivencia republicana democrática, ¿no? Igual, primero, yo aprecio mucho la convicción con que mis compañeros manifiestan su idea. Digo tranquilamente que es equivocado creer que todos los consumidores son adictos. Salgo del tema. ¿Qué pasa con la norma? No todos los consumidores son adictos. Se puede consumir sin ser adicto. Por favor. ¿Qué pasa, Antonio? Porque este señor que recupera la libertad porque se supone que de acuerdo a las normas vigentes pagó la pena. ¿Cuál debería ser entonces, lo planteo de verdad, cuál debería ser la actitud del cuerpo social en general y de las autoridades en particular? Suponer que inevitablemente, hasta por los datos que vos dabas, continuará, si es que ya no lo está haciendo, su gestión como delincuente. ¿Cuál debería ser la actitud nuestra con los ciudadanos? Ahora el Betito porque adquirió fama y notoriedad, recién lo decías vos. Pero ¿cuántos hay en esa situación, verdad? La pregunta ¿cuál es? ¿Cuánta fe le tenés al Betito, por ejemplo? ¿Cuánta fe nos tenemos a nosotros, entre nosotros, para que este no sea una espiral sin solución? ¿Es a nosotros que nos tenemos que hacer la pregunta? No, pero ¿se acuerdan, muchachos? El otro día hicimos una nota con la gente del patronato que uno de los problemas que había era que cuando salen de la cana nadie los toma, ¿verdad? Bueno, ¿en qué medida esto? Bueno, puede que la pregunta no guste, pero no se enojen, ¿no? Simplemente pregunto, nosotros, ¿en qué lugar nos tenemos que colocar como sociedad? Porque en todo caso el problema de las sociedades democráticas es la impunidad. Pero este hombre se supone que pagó, ¿o no? No, este hombre pagó rehabilitarse en las cárceles, que alguien me diga quién se rehabilita en la cárcel uruguaya. O sea, es muy difícil. Lo que tú decías del patronato es cierto, pero nosotros, y trabajando en Código País, hicimos unos informes sobre jóvenes que salían de la cárcel y no tenían nada, le daban plata para un boleto y se terminó. O sea, ¿dónde está la formación para que esa gente pueda insertarse realmente en la sociedad? No existe. Hay ocio en las cárceles, por eso es lo que pasa, porque en verdad el Betito se redimió pena o rebajó la pena, pero ¿trabajando en qué? No estaba haciendo muebles de madera o cosas por el estilo, no. Era un tipo que, lo que le dicen, el limpiador, limpiando, haciendo tareas de fajina dentro de la cárcel. ¿Qué superación puede tener un individuo con eso? Bien, ¿me permiten pasar a tribuna? El tema de la liberación de Beto. Concreto la pregunta, por favor. ¿A ustedes les genera preocupación? ¿No?
A ver, yo creo que es parte un poco de la hipocresía que tenemos muchas veces como sociedad porque tratamos este tema como un emergente cuando sabemos que es la realidad. En realidad, nuestro Estado ha puesto mucho énfasis en el control, digamos, del delito. En la tercera etapa, digamos, que es la penalización a través de la cárcel, obviamente. Y el otro día, como decía Alejandro, hablábamos de que cuando se sale de la cárcel, la posibilidad de la reinserción laboral. Sin embargo, tenemos un debe importantísimo en lo que tiene que ver con el tratamiento del delito antes, es decir, dar la oportunidad, que existe en otras legislaciones, por ejemplo, de la mediación para evitar delitos como este. Veíamos esta carrera delictiva, se inicia con un hurto o se inicia con un delito relacionado con las drogas. La mediación, la conciliación, seguido de las penas alternativas, me parece que es el gran debe que tiene el Uruguay. Y hasta que nosotros no miremos eso, vamos a seguir llenando de gente las cárceles con la consecuencia ya consabida o sabida de esto, ¿no? De que no sirve para rehabilitar y que en el peor de los casos se puede transformar en una escuela de delito y además de reproducción del delito. Jimena. Betito, estuvo el Sapo, estuvo el Rambo. O sea, hay una larga data de personajes históricos. De hecho, creo que el Sapo era el pseudo caníbal que le mandaban al compañero de celda que querían eliminar para el Sapo, y el Sapo los mataba y se los comía. Estamos hablando de todo dentro del ámbito del Comcar. O sea que esto no es novedad. El Betito pagó su pena. Como sociedad nosotros nos dimos un sistema, tenemos un proceso, se lo procesó, se lo encarceló, cumplió su pena y está bien que salga. ¿Es una alarma? Sí, es una alarma en el sentido de que tenemos un 70% de reincidencia, no tenemos una política clara de ataque al narcotráfico. Cuando hablamos de narcotráfico, yo distingo entre el tráfico ilegal de drogas y lo que sería el consumo regularizado de algún tipo de estupefacientes. De cualquier tipo, ¿verdad? Sea marihuana, sea productos medicinales. Bien, ahora, ¿dónde está el eje del asunto? Porque lo que impresiona es las contradicciones que uno ve. Leyes que se votan en una dirección, que después se votan otras inmediatamente en otra, que se supone que, bueno, ahora hay una persona que pagó su deuda ante la sociedad, pero desde el propio Ministerio del Interior hay alarma por su liberación. No termino de entender, en realidad, dónde está el eje de este asunto. Tenemos en este momento nosotros un móvil en vivo con el fiscal Subía, que nos va a acompañar en lo que queda de este bloque y en el próximo, porque, bueno, se sabe, no sé cuán solo está en esta cruzada de poner a rever una vez más algunas leyes, ¿no? Y de hecho, hace muy poquito usted hacía referencia de cómo iba a caer la ley de noviembre, la ley 19.446, que le ponía un coto a las figuras de la libertad anticipada, de las que, por ejemplo, va a gozar Betito mañana, no en cómputo por trabajo, pero que ya va a caer con la promulgación a mediados de año del nuevo Código Procesal Penal. Entonces, ¿qué queremos? ¿O qué quiere el cuerpo legislativo? ¿Cómo lo puede explicar usted, fiscal? Yo en lo particular no sé, no le puedo dar una explicación. Aclaro por las dudas de que no estuve en la conversación previa, así que desconozco lo que estaban tratando. Y le aclaro también que sobre el tema particular de Suárez, yo no voy a hablar porque no fui el fiscal de la causa. Ahora sí, le agradezco poder hablar del tema de la enorme cantidad de beneficios liberatorios y entre ellos este beneficio de poder reducir la condena a partir de trabajo o de estudio es un beneficio, a mi juicio, excesivo y un beneficio que nada acompaña las necesidades que tenemos. Pero ese beneficio, discúlpeme, Subía, ¿no lo firmó también el propio Ministerio del Interior, este beneficio? Que ahora se preocupa de que goce de ese beneficio el propio Beto Suárez, por llamarle a cualquiera que salga en estas circunstancias. Sí. La ley es la 17.897, que en su artículo 13 trae el descuento de un día de condena por 2 días de trabajo o 2 días de estudio. En su momento la ley fue del 2005 y es verdad, entre las firmas de la ley, del proyecto que fue al Poder Legislativo, estaba la firma del actual ministro Bonomi. Y es un tema, a mi juicio, legislativo. He escuchado que se le dice a los jueces, bueno, los jueces largan. El problema es que los jueces se miden por reglas. Y si el Poder Legislativo crea reglas que dicen que cada 2 días de trabajo y cada 2 días de estudio, que el día de estudio se computa por 6 horas de estudio, si cada 12 horas de estudio
yo logro descontar 24 horas de prisión, entonces estamos apelando a seguir con beneficios, beneficios y beneficios. Se me podrá decir, bueno, es bueno que las personas estudien o que las personas trabajan. Por supuesto que es bueno, pero no es garantía en absoluto que las personas estudien o trabajen dentro del establecimiento de detención para decir que esas personas han realizado un proceso culminado de rehabilitación, ni mucho menos. No estoy en contra. Pero dentro de la cárcel hay quienes lo hacen y quienes no. Entonces, ¿quienes lo hacen no tienen ningún mérito de nada? ¿O debería ser obligatorio para todos? Bueno, a ver. Bueno, en principio lo ideal sería que fuera obligatorio para todos. Pero si no tenemos esa posibilidad que el delincuente puede decir me niego a trabajar y no por eso se le puede impedir que tenga el sustento necesario, por lo menos tener guarismos que tengan racionalidad. En este caso que nos ocupa, hoy conversando con un colega, me decía que esta persona que va a ser liberada llegó a redimir más de 1.900 días de cárcel. Más de 1.900. En muchos casos se redimen la tercera parte de la condena. Seguimos siendo un Estado que da beneficios. ¿Se acuerda usted de los que yo manejo siempre? El 5% de delincuentes capturados, el 48% procesados sin prisión y luego empezamos con todas las libertades, la provisional, condicional, anticipada, suspensión condicional, redención de la pena por estudio, por trabajo, en niveles que no me parecen lógicos. Tendría que haber, de repente, lo tiro al aire porque no lo he pensado, habría que pensarlo, días de una semana de trabajo cada un día de reclusión. Parecería más lógico. No se olvide que muchas veces el recluso está pidiendo poder salir a trabajar o poder salir a estudiar. Es un beneficio que tiene en el propio establecimiento. Que le sumemos a ese beneficio el otro beneficio de que pueda resumir un tercio de la condena, no parece lógico y menos en el Uruguay del 2017. Ahora, cuando a la gente se le ha preguntado, cuando se nos ha preguntado a la población en general, sobre si debiéramos entonces tratar de buscar una actitud más punitiva, para no tan con tanta flexibilidad como plantea usted. La respuesta, pensando por ejemplo en la baja de imputabilidad, ¿no? La respuesta fue no. La respuesta fue no a la mano dura en ese entendido, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Semánticos. ¿O tenemos culpa de castigar lo que para algunos es castigable más severamente? Sí, tenemos conflictos internos profundos como sociedad que nos llevan muchas veces a entender que el límite implica autoritarismo. Hemos pasado por momentos históricos graves en el pasado, en la época de la dictadura, y creo que mucha gente confunde lo que puede ser una imposición ilegítima del punto de vista del poder a lo que son las normativas legítimas y tememos sancionar. No se olvide del otro punto, que usted en una intervención mía anterior con mucha sagacidad lo destacó. Los estados no quieren tener presos porque los presos son problemas, costos y demás. A eso iba, si me permite, lo dejamos planteado y retomamos después de la pausa, porque en realidad la tendencia en el mundo justamente es esa, a las libertades, alternativas a las privaciones de libertad, a justamente que haya menos número de presos. Entonces, ¿a dónde vamos? Pausa y ya venimos, nos reencontramos, Silvia.